Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Vamos a charlar hoy aquí en WeWork, en la Torre Odeón, con Gustavo Sambucetti, que es director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Tuvimos una explosión de comercio electrónico por razones obvias durante los meses y años, podríamos decir, de pandemia. ¿Qué quedó? Bueno, la verdad que el comercio electrónico venía creciendo a un ritmo sostenido, pero claramente durante el 2020 pegó un salto que era lo que esperábamos para quizás 3 años, en menos de uno. Lamentamos el porqué, pero la realidad que para todos los que venimos trabajando en esto hace muchos años, se generó ese punto de inflexión donde tanto para el consumidor como para las empresas el comercio electrónico pasó a ser relevante. Entonces, hoy tenemos el 91% de la población conectada, ya compró alguna vez online y durante la pandemia, haciendo referencia a lo que vos planteabas, en el 2021 hubo 1.300.000 nuevos usuarios y la buena noticia es que el 2021, cuando ya se empezó a regularizar un poco el tema de la apertura de comercios, hubo otros 700.000 nuevos usuarios que se sumaron a comprar online, se animaron a utilizar la tecnología para resolver compras de bienes y servicios de múltiples categorías. ¿Y cómo es la convivencia entre los canales online y presenciales? ¿Igual en todas las categorías? ¿Hay alguna categoría en la que por ahí se complementan o compiten más? Es una muy buena pregunta. Nosotros en el estudio anual que hacemos desde la Cámara, medimos lo que llamamos preferencia de canales. Y vemos que en aquellas categorías de compra por ahí recurrente y típicas del e-commerce, como puede ser tecnología, alimentos, indumentaria, ya hay casi una indiferencia del consumidor entre comprar en uno u otro canal y creciendo la preferencia del canal online. Por otro lado tenés categorías como puede ser turismo, software, educación, que son ya netamente online, o yo diría principalmente online, donde más del 75% de los consumidores dice preferir online por sobre lo físico. Y en general lo que vemos en el comportamiento de las categorías más, yo diría, más relevantes, como puede ser, no sé, alimentos que todos compramos y con cierta frecuencia, se produce una alternancia entre canales según la misión de compra o según el objetivo. Tenés por ahí una compra planificada que se hace cada 15 días o un mes, que ahí el online tiende a ganar, y una compra de impulso donde por ahí compiten el canal físico con algunas otras alternativas como son estas super apps o lo que se llaman last milers, que también empezaron a tener su participación dentro de este mix de canales. Uh-huh. Y vayamos un poquito al pasado. En alguna época se decía que había como dos grandes temas que frenaban el desarrollo, ¿no? Pre-pandemia, estoy hablando hace bastante tiempo. Uno era el tema de la baja bancarización, en general en América Latina en particular, y bueno, en Argentina en ese momento. Y el otro era los problemas logísticos, ¿no? La demora, los fallos en la cadena logística y demás. Esos dos temas que eran en su momento como, bueno, el drama del comercio electrónico, ¿en qué estado están hoy? Bueno, la verdad que han evolucionado muchísimo. El primer tema, que era el tema de la bancarización, creció muchísimo, se desarrolló a partir de, bueno, el gran trabajo de los bancos y de todas las soluciones no bancarias, todas las plataformas, las aplicaciones. Fintech. Fintech, que durante la pandemia también tuvieron un rol muy importante y fueron como todo lo que fueron las billeteras de pago, fueron como una puerta de entrada a la tecnología, es decir, gente que por ahí todavía no compraba online, pero empezó a usar sus aplicaciones para pagar en la verdulería, en el almacén o en la panadería, que no es estrictamente e-commerce, pero una vez que te animaste a utilizar, a pagar sin tener que sacar ni los billetes ni la tarjeta, estás como un paso más cerca de hacerlo online. Con lo cual, hoy te diría que la gente ya perdió el temor, lo que nos dicen las encuestas es que ya dejó de ser una barrera. Por el contrario, creo que se aceleró, que la existencia de esas aplicaciones aceleró el comercio electrónico. Y en términos de logística tuvimos, creo que el punto más complejo y complicado fue al inicio de la pandemia, donde las operaciones se multiplicaron por N, dependiendo de la categoría,
y tanto los operadores logísticos como las empresas no estaban preparadas para ese volumen. La buena noticia es que después de un año, digamos, de hacer un catch-up, un ajuste de esas capacidades, hoy se redujeron los tiempos de entrega, subió el nivel de satisfacción con la logística y lo vemos en dos indicadores. Uno es esto que te decía, la reducción concreta de los tiempos de entrega, y la otra es que previo a la pandemia venía creciendo mucho lo que era retiro en puntos físicos, sucursales, redes de puntos, operadores logísticos, y si bien eso continuó, volvió a ser, el envío a domicilio volvió a ser número uno. Creo que por una combinación de factores. El primero es la mejora en el servicio, y el segundo que también hoy es más común que haya alguien en la casa para recibir los pedidos, ¿no? Con todo este tema del home office, es más probable que haya alguien en la casa, pero vemos que nuevamente el envío a domicilio tomó el liderazgo como forma de entrega. Y después hay otro tema que por ahí es más del presente, si se quiere, ya nos vamos a tratar de indagar el futuro dentro de lo posible, que es por ahí el uso de los datos, ¿no? El conocimiento que las plataformas o los proveedores o los vendedores tienen de los propios usuarios en función de sus consumos previos o de su, no sé, historial de navegación, por ejemplo. ¿Cuánto se está usando? ¿Qué tan útil es para las empresas y para los usuarios? ¿Es invasivo? ¿Qué pasa con la protección de datos? ¿Cómo está ese capítulo? Bueno, se dice que en el e-commerce, digamos, o en la economía digital, el dato es el capital más valioso que tiene una empresa, con lo cual lo vemos a nivel global, digamos, aquellos ecosistemas que logran resolverle mayor cantidad de necesidades y de temas a los usuarios, son a su vez los que mejor conocen a ese usuario, ¿no? Desde una solución de pago, una solución logística, una solución de compra o un servicio. Y vemos varios de estos ecosistemas tanto en Asia, en Estados Unidos y mismo acá en Latinoamérica. Eso te permite tener un conocimiento del usuario como empresa, siempre utilizando los datos responsablemente, que te hace ser más competitivo y más asertivo en la propuesta, en la comunicación, con lo cual yo diría que es un tema relevante, que está siendo bien utilizado por muchas empresas y también resulta conveniente para los usuarios porque te facilita, digamos, el proceso de decisión. Y algo que por ahí pasa en el online es que aquellos que trabajan bien los datos van ganando participación y van siendo cada vez mejores que el competidor que le sigue, que no hace ese tipo de trabajo de datos, ¿no? En el fondo es viejo en la historia del comercio, es conocer bien al cliente, ¿no? Exactamente, es por ahora ahí, con nuevas herramientas. A gran escala, pero es el almacenero que cuando vos entrabas sabía qué era lo que ibas a pedir y en ese contacto te ofrecía lo que vos necesitabas y alguito más relacionado. Bueno, lo mismo pasa con los datos cuando son bien utilizados. ¿Y cómo juega ahí el marketing? ¿Cómo está esto que estás contando modificando lo que tradicionalmente ha sido, no sé, acciones, investigaciones desde el punto de vista del marketing? Bueno, el marketing creo que hay distintas aristas, pero la primera, y está relacionada con el buen uso, es el hecho de poder segmentar audiencias, ¿no? Porque cuando vos recibís demasiada comunicación de algo que no te interesa, la reacción es automáticamente rechazarlo. Ahora, cuando vos recibís la información justa en el momento justo, valorás esa información. Entonces, la buena generación de audiencias y la buena comunicación con esas audiencias potencia esa relación. Así que, y por otro lado, creo que también el poder, no solo el hecho de la comunicación, sino el involucrar a los consumidores dentro del proceso de creación de los productos. Vos tenés, frente a las técnicas, las viejas técnicas, vos decías recién, encuestas, investigación de mercado, donde por ahí lo que hacías era todo un proceso offline y que por ahí duraba entre 2 y 3 meses para averiguar una preferencia de mercado.
hoy es mucho más en tiempo real, porque vos tenés audiencias, tenés paneles de consumidores a los cuales le tirás un estímulo, les podés compartir un producto, un servicio, una encuesta en real time, darles un beneficio por su participación y vas como co-creando el producto o el servicio a partir del input que te genera tu propia audiencia. ¿Qué compramos los argentinos si se pudiese hacer una canasta promedio? Bueno, mira, un primer dato es que voy a remitirme a una muestra que es compradores online que hayan comprado en los últimos 6 meses. Bien. Porque necesitamos ponerle cierto contexto, si no se... Habrá múltiples canastas. Claro. Entonces, primer punto, de esos compradores, lo que tenemos es un 20% que compra al menos una vez por semana, lo cual es un comprador recurrente, y un 58% que compra al menos una vez por mes. Esto está dado por la cantidad de categorías que compra y por la frecuencia de esas categorías. En promedio, el estudio que hacemos, el último que hicimos desde CASE, nos dio que un comprador compra 3,5 categorías diferentes, ¿no? Y si lo medimos desde qué categorías manifiesta comprar, entre las principales están alimentos, indumentaria, tanto deportiva como no deportiva, tecnología, todo lo que tiene que ver con hogar y decoración, y bueno, viajes, telefonía. Y en términos si se quiere, de composición de esa canasta, lo que vemos en la mayoría de los rubros es que el comprador online tiene un ticket más alto que el comprador físico. Lo vemos mucho en supermercados, por ejemplo, donde el ticket promedio de una compra online es entre 2 y 3 veces más alta que la compra física, y una canasta que tiene, en ese caso, 50 productos. Por eso te decía esto del rol que tienen en esa categoría de una compra de reposición, ¿no? Una compra mensual o quincenal. Y después, bueno, hay otras categorías donde siguen siendo de un producto, de 1, algo, digamos, cuando miramos como un todo, pero en general el comprador online tiende a tener un ticket más alto que el físico. Y se compran, ¿cómo es el peso de los servicios en el comercio electrónico? Me da la impresión de que, por ejemplo, en el ámbito del entretenimiento han ingresado a través de las suscripciones muchos servicios de streaming. Sí, de hecho hay categorías que vienen creciendo mucho, todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales, que es una categoría netamente online, con software, con educación, tanto en el proceso de compra como en el delivery, digamos, de los contenidos. Y después 2 categorías que venían, digamos, que retomaron mucho en estos últimos meses, fue el tema turismo, que es una categoría que también hoy, en términos de preferencia, más del 70% de los usuarios prefiere comprar online, y entradas para espectáculos, que también migró fuertemente al online, y todo lo que tiene que ver con movilidad y transporte también, ¿no? Todas las aplicaciones o las aplicaciones de las empresas online o de los taxis que ya también migraron a esa modalidad de poder contratar el servicio vía una aplicación. Y en términos geográficos, ¿no? ¿Qué países de América Latina son más relevantes? ¿Es parejo el desarrollo? Y también dentro de ese contexto, lo urbano y lo no tan urbano, lo rural, digamos, ¿cómo juega? Bueno, en general, yo digo, si hablamos de América Latina, Argentina está entre los principales países. Por ahí hoy con el tipo de cambio, si lo miramos en términos de volumen, quizás perdimos alguna posición frente a ni hablemos de Brasil y México, que ya son otra escala, pero en el resto, digamos, vemos un Colombia que está fuerte, un Chile que está fuerte, Perú creciendo y consolidándose, y Argentina con una característica que es un consumidor ávido de incorporar tecnologías, es decir, en la medida que aparecen las tecnologías es muy rápido en incorporarlas. Y por otro lado es un proveedor de talento en todo lo que tiene que ver con negocios digitales para el resto de la región. Digamos, hay muchos equipos que desde Argentina producen y trabajan y generan contenidos o todo tipo de actividades relacionadas con el mundo digital para el resto de Latinoamérica.
Eso en términos de composición de región. En términos de urbano y rural, si querés, lo que vemos es que en las pequeñas ciudades o pequeños pueblos, el e-commerce por ahí tiene un rol distinto, es decir, pesa menos en términos de servicio porque las distancias, los tiempos son otros, pero pesa mucho en términos de acceso a surtido, ¿no? Porque es decir, pensemos en una pequeña ciudad del interior, si lo miramos en términos, no sé, surtido de una casa de deportes o una casa de electrodomésticos, para tomar dos categorías principales, hoy tienen acceso al mismo surtido que tenemos nosotros acá a 10 cuadras del Obelisco, logística de por medio, pero que ya está resuelta de alguna manera, con lo cual eso de alguna manera le dio acceso a un montón de usuarios a una oferta mucho más completa. Y como te decía, por ahí, si lo medimos en términos del uso de una aplicación para movilidad y transporte, o mismo para supermercado, donde por ahí ir al supermercado es un programa en alguna ciudad pequeña, por ahí no tiene tanta participación como las categorías que te mencionaba. Lo mencionaste al pasar, desde la oferta, veníamos hablando sobre todo desde la demanda, ¿no? Y las soluciones que encontramos los usuarios desde la pandemia y en general con el comercio electrónico, pero ¿qué pasa desde el lado de la oferta, ¿no? ¿Cómo está comportándose? Hay el fenómeno del emprendedorismo digital, de las soluciones, de la salida laboral para mucha gente que de golpe se está reconvirtiendo en su profesión. ¿Qué se puede decir desde ese punto de vista? Bueno, la oferta, la verdad que se multiplicó y se profesionalizó muchísimo a partir del 2019-2020. En dos sentidos, digamos. Uno, porque las empresas medianas y grandes que estaban como, algunas ya estaban muy lanzadas al e-commerce y lograron capitalizar el momento, y otras estaban con proyectos en cartera y por ahí sin apostar a fondo. Durante el 2020 apostaron a fondo, de hecho lo pusieron como eje de sus estrategias. Y por otro lado, mucho emprendedor, mucho empresa pequeña que directamente se planteó cómo hacer negocios online. Esto acompañado del crecimiento de las tecnologías, digamos, hoy tenés tecnologías muy accesibles y muy fácil de implementar, que hicieron que ya no sea una barrera para desarrollar el negocio online. Con lo cual vemos una oferta mucho más desarrollada, ahora con un nivel de competencia muy fuerte, porque pasado la ola de la pandemia, donde por ahí cualquiera que te solucionara un problema era sujeto a ser contratado online, hoy llegó el momento de demostrar quién es el mejor en cada una de las categorías, y ese es el momento en el cual se encuentra el e-commerce. A veces, en ocasión de alguno de los eventos en los que hay descuentos y demás, que hay como una efervescencia de consumo, si se quiere, aparece la cuestión de la atención al cliente, ¿no? o del trato consumidor y demás, que también, si se quiere, fue alguno de los temas de conversación, ¿no? Por ahí, en las redes, sobre todo, digo, ¿no? No sé, sobre precios, cambios en los precios o descuentos. ¿Cómo están las empresas? Porque ahora fallarle a un consumidor implica por ahí quedar expuestos en las redes de manera, se suman otros usuarios de redes, de manera masiva. ¿Cómo están trabajando la atención al consumidor, el servicio al cliente, postventa? Bueno, como bien decís, José, no era lo mismo hacer e-commerce en el 2010, donde por ahí la gente estaba dispuesta a esperar 3 días el producto, o a tener una experiencia de navegación mucho más lenta, o a tener cierta incertidumbre. Hoy la verdad que empujado por los grandes jugadores, el nivel de expectativa de los consumidores es: lo quiero ahora, lo quiero ya, quiero saber dónde está mi producto, quiero que me respondan, y si no aprieto un clic y lo devuelvo. Que eso por suerte generó que la gente le pierda el miedo, pero por el otro lado genera un compromiso del lado de las empresas, que no importa si sos nuevo, si sos chico, si sos grande, la expectativa del cliente va a ser que cumplas con ese estándar. Con lo cual yo diría, desde la Cámara lo que hacemos es trabajar, sobre todo previo a los eventos, en capacitar en todas las etapas de ese proceso,
siempre decimos que un evento no termina hasta que el último paquete se entregó. Hay como dos grandes momentos de satisfacción en el comercio electrónico. Uno es cuando uno pone el clic y compró, y el otro es cuando uno recibe el producto en la medida que el producto sea el que compró, ¿no? Y en el medio hay una incertidumbre muy grande que se ataca con reducción de tiempos y sobre todo con visibilidad. Entonces algo que es muy importante es darle visibilidad a los clientes, atenderlos cuando quieren saber dónde está su paquete, porque ellos lo único que saben es que compraron, pusieron su tarjeta de crédito, pero el paquete todavía no llegó, Estás ¿no? en el aire, ¿no? Bueno, trabajamos desde la Cámara con capacitación, pero hay una conciencia de que los estándares y las expectativas del lado del consumidor son muy altos y las empresas tienden a cumplirlo. Hablemos un poquito del futuro, que por supuesto es un sector muy dinámico, como venimos describiendo, de mucha innovación, incorporación, incluso desde el lado de los usuarios que van aprendiendo, se van animando y van pidiendo incluso nuevas cosas. Pero ¿qué tendencias de futuro podríamos ya ir viendo o a lo mejor ya están trabajando, aún no de cara a los usuarios, pero sí previendo lo que se viene? Mira, yo creo que el e-commerce es tan dinámico, digamos que antes uno decía, bueno, tengo una página web, eso significaba que tengo e-commerce. Hoy tener e-commerce significa tener múltiples canales, digamos, desde de super apps, de marketplace, de redes. Hoy las redes están jugando un rol muy fuerte como parte del proceso de búsqueda de información e incluso de compra. Pues, más allá de que el carrito no está en las redes o que los carritos de las redes son por ahí todavía incipientes, el proceso de compra empieza por las redes y termina en el carrito de compra y para el cliente es indiferente. Y te diría que lo que se está empezando a poner arriba de la mesa, que todavía es un universo un poco explorado, es todo el tema del metaverso. Vamos a empezar a escuchar en los próximos años todo este tema del blockchain, cripto, que por ahí lo asociamos a las monedas, pero ya está empezando a ocurrir la creación de metaversos, la participación de las marcas en los metaversos. Metaverso nos lleva a la experiencia, si se quiere, de consumo, la experiencia del usuario, ¿no? Y más inmersiva. Son universos mucho más inmersivos, mucho más relacionados a lo que uno puede ver en un videojuego, donde se combina un mundo 3D, realidad virtual, con el mundo físico. Digamos, hoy vemos ya en Estados Unidos productos productos físicos que por ahí depende cómo lo mires y con qué dispositivo lo mires, es un buzo o una zapatilla, o es un buzo con alas o una zapatilla con alas. Algunos deben pensar que me volví loco y que estoy tomando, pero van a ver que en los próximos meses lo vamos a empezar a leer. Ya hay experiencias, las grandes marcas están muy volcadas a todos estos temas y lo que también genera es una reconfiguración de todo el panorama de quiénes son los jugadores, incluso para grandes jugadores empieza a haber como un nuevo desafío, pues empieza como a barajar de nuevo nuevos competidores. Es algo que está mucho más descentralizado, con lo cual se viene un desafío interesante sobre todo para marcas que están acostumbradas a temas más tradicionales, ¿no? Y por el otro lado, blockchain mencionabas, tiene que ver, entre otras cosas, con seguridad, ciberseguridad. ¿Qué va a agregar el blockchain? Bueno, blockchain digamos, es algo que está detrás de muchas de estas cosas, ¿no? de Big Data, el metaverso, de cripto, y que aplica, digamos, es la tecnología que te permite tener trazabilidad de un montón de cosas, todo lo que tiene que ver con los NFTs, y todo eso está muy relacionado y tiene detrás el blockchain, que es algo que también, de lo cual por ahí hoy somos algunos pocos de los que escuchamos hablar de esto, pero va a pasar a ser un tema central dentro de los negocios digitales. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos con Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, aquí en Conversaciones Convergentes en WeWork, cerquita del Obelisco.